En una ecuación, solamente dependiendo del grado que yo tenga, puedo tener dos soluciones totalmente diferentes y dependiendo del grado, a veces las soluciones se repiten y en cursos más adelantados, cuando ya comiencen a trabajar con factorización en forma formal, van a entender que son las raíces del polinomio, entre otras cuestiones. Pero por el momento, con que entendamos que una ecuación, en forma general, es buscar los valores que verifican la igualdad que se me está dando, ¿sí? Entonces eso es lo que yo buscaba con una ecuación. Ahora con una ecuación trigonométrica ocurre algo similar. Perdón que se me movió mi tableta. Tenía una hoja debajo. No se voy a volver a copiar. Entonces, tenemos ya una ecuación algebraica. Ahora pasamos a una ecuación trigonométrica. Que prácticamente, vamos a empezar con ejemplos particulares. Si yo tengo coseno de x igual a 1/2, sabiendo que x varía entre 0 y 360 grados. También le puede salir así: x varía entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces, acá parece, me faltó una S. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos anteriormente? Si yo tenía que coseno de x tenía el cociente 1/2, ¿cuáles eran los posibles valores que yo tenía o cuánto valdría coseno de x? 60. Sí, nosotros qué hacíamos. Lo que hacíamos de forma práctica era coseno a la -1 de 1/2. Eso hacíamos en la calculadora. Pero si nosotros profundizamos un poco más en cuanto a la practicidad, coseno de x era igual a tanto. Entonces, si nosotros partimos de los valores de los ángulos notables, nosotros ya sabemos que sí o sí coseno de 60 ya se demostró. Y en este caso, ¿cuánto valdría? 1/2. Entonces, ¿qué hacemos en el fondo? Este 1/2 reemplazo por ese valor notable. Es decir, ¿cuánto vale? Coseno de 60. Se sigue cumpliendo la igualdad. Tengo todavía lo mismo, porque ya en el 1/2 yo no alteré. Simplemente reemplacé por una expresión trigonométrica. Un valor numérico transformé en una expresión trigonométrica, porque están relacionados de alguna manera, que ya se demostró con anterioridad. Entonces aquí viene lo siguiente. Como tengo una igualdad, tengo las mismas razones trigonométricas. ¿Qué tiene que ocurrir necesariamente para que se siga cumpliendo la igualdad? Los ángulos también tienen que ser ¿de qué tipo? Tienen que cumplirse que sean iguales. Por eso nosotros podemos decir que coseno de 60 vale 1/2 o x vale 1/2. Pero ese ángulo, ¿en qué cuadrante está? En el primero. En el primer cuadrante. Ahora, si yo me pregunto y quiero, porque a mí me dice que x puede estar entre 0 y 360, o entre 0 radianes hasta 2pi radianes. Este sería el único valor entre 0 y 360 que me dé 1/2, o la razón trigonométrica coseno. ¿Qué ocurre? Acá tengo positivo. ¿Sí? El valor que adquiere la razón coseno es positivo. Entonces nosotros ya sabemos ya en qué cuadrantes van a ser positivos. Todas sin tacos. En el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante solamente el seno. En el tercer cuadrante solamente tenemos
la tangente y su recíproco. Algo que ya sabemos ya desde el año pasado. Y el coseno y la secante son positivos en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué ocurre si yo justo tengo coseno de 300 grados? ¿Qué yo tenía que hacer para reducir esto al primer cuadrante? Esto está en el cuarto cuadrante y vamos a ver si está relacionado a algún ángulo notable. Entonces, por reducción, al primer cuadrante, ¿qué va a ocurrir? Acá coincide, sigue siendo positivo, pero la misma función. ¿Y qué hacíamos? Cuando yo estaba en el cuarto cuadrante, hacía 360 menos ¿quién? Menos el ángulo que estoy buscando. Entonces, coseno de 300 grados, ¿a quién era igual entonces? O equivalente. En valor. Coseno de 60. ¿Y cuánto me daba ese valor? Un medio. Entonces, no solamente estoy trabajando en el primer cuadrante, me estoy moviendo ¿de dónde? De el primero hasta el cuarto cuadrante. Por eso acá, por más que yo tenga, ¿qué cosa? Una expresión lineal, porque esto yo puedo expresar como coseno de la x elevado a la 1. ¿Sí? No tengo ningún exponente al cuadrado. Caso particular, la ecuación cuadrática, ¿cuántos posibles valores me daba? En forma general. Dos posibles valores y en algunos casos se repite. ¿Sí? Cuando teníamos trinomio cuadrado perfecto. Entonces acá, en el primer cuadrante, el posible valor sería x1. ¿Cuál sería el otro posible valor entonces? 300 grados. Por eso, ¿en qué cuadrante estaría? Cuarto. Entonces, esa es la peculiaridad que tienen las ecuaciones trigonométricas. Que dependiendo de qué cosa, del signo que yo tenga, o sea, positivo o negativo, y del valor del cociente, puede ser que mi solución o el ángulo que yo esté buscando esté en más de un cuadrante. En este caso, está en el primero y en el cuarto cuadrante, porque a mí me condiciona de dónde hasta dónde. Desde 0 hasta 360. Entonces, este es mi condición límite. Más adelante se van a dar cuenta que esto es una función, la función coseno, la razón seno, la tangente son razones que más adelante cumplen con la definición de función y son funciones cíclicas, se repiten sus valores. Y tiene sentido. Coseno de 60, un medio. Después, ¿dónde se vuelve a repetir? En el cuarto cuadrante se vuelve a repetir. Coseno de 300 me sigue dando un medio. ¿Y quién me dice que no puede repetirse si yo sobrepaso los 360 grados? Entonces ustedes en el colegio solamente van a ver de 0 hasta 360 grados. ¿Sí? Entonces, hasta acá tienen alguna duda, consulta con respecto a qué una ecuación trigonométrica, con un ejemplo particular. Entonces, ¿qué buscamos en una ecuación trigonométrica? Van a decir x, pero ¿qué significa hallar x? Acá simplemente números reales, pero acá ya estamos buscando ángulos. Generalmente, la incógnita la unidad de medida correcta sería en radianes, porque seguimos hallando números reales, pero esos números reales representan ángulos que estamos pensando. Entonces, técnicamente, a partir de las ecuaciones trigonométricas, hallamos los ángulos que satisfacen la igualdad dada. De una igualdad sencilla, de algo sencillo, ¿cómo podemos complicar? ¿No se dieron cuenta? De todo lo que dimos el año anterior, con simplemente decir coseno de x igual a un medio positivo,
Ya sabemos que hay dos posibles valores, coseno de 60 y coseno de 300. En un rango de valores entre 0 hasta 360 grados. ¿Sí? Entonces, a esa va a ser la referencia. ¿Qué volvimos a utilizar? Volvimos a utilizar signo en las funciones. ¿Qué también utilizamos? Reducción al primer cuadrante. Todo lo que ustedes estuvieron dando el año pasado van a volver a utilizar. ¿Sí? Entonces, cuestiones simples. Entonces, una ecuación trigonométrica es aquella donde intervienen expresiones trigonométricas cuya incógnita es el ángulo que satisfacen esas condiciones dadas, según la razón que estoy analizando. Entonces, a partir de allí, eso es lo que menciona el libro, solamente que yo le tomé un ejemplo particular para que vean cómo analizando de forma... ¿Sí? ¿Qué pasó? Consultita, profe, puede ser que me equivoque, pero prácticamente son como las ecuaciones normales. El tema es que ahora la incógnita pasó a ser el ángulo de las funciones. Exactamente. Eso es lo que cambió Gracias, ahora. profe. En síntesis, eso nada más. Entonces, eso es lo que dice el texto que les puse. Ese sería un resumen. Entonces, de algo muy sencillo, ¿cómo podemos encontrar dos posibles soluciones? Teniendo que coseno de x, su exponente es 1. Si quiero verlo del lado del punto de vista algebraico. Es como si fuera que yo tengo t a la 1 igual a un medio. Pero t, al fin y al cabo, viene siendo coseno de x. Si yo le cambio de nombre, hago ese cambio de variable. Entonces, hay que saber ciertas cuestiones. Hay un rango de valores que toman las siguientes razones trigonométricas. Voy a poner... Entonces, las que más vamos a utilizar son el seno de x, las tres funciones principales que tiene la calculadora. Las demás funciones vamos a tener que transformar todo en seno. ¿Sí? Entonces, la razón seno solamente puede tomar valores mayores o iguales a menos 1. En cambio, puede tomar el mínimo valor entonces de menos 1 y el máximo valor, ¿quién es? 1, no puede sobrepasar eso. ¿De dónde viene esa propiedad? De la circunferencia trigonométrica. Yo tenía mi circunferencia, que está dada por un plano cartesiano, que pasa justo por el centro. ¿Sí? ¿Cuál era el radio de la circunferencia trigonométrica? Entonces nosotros trazábamos dos tangentes, una perpendicular al eje X, y acá ya se me volvió una recta secante, entonces esto es la darle por aquí más o menos. Tenía mi primera recta tangente, perpendicular al eje X. Y acá tengo mi eje Y. Y luego trazaba otra recta paralela al eje X o perpendicular al eje Y. Entonces, ¿qué yo podía hacer? Podía trazar desde el origen o el centro de la circunferencia un ángulo X. Acá estaba mi ángulo X y X eran radianes. Todo eso era que demostramos. ¿Y qué nos damos cuenta? El radio vale 1. ¿Sí? Y si me muevo hacia la izquierda, voy a tener la coordenada X igual a menos 1. Simplemente porque está afectado por el plano cartesiano. ¿Y qué ocurría? Yo trazaba
el punto de corte por la recta que está en negro, trazaba una perpendicular, y que llegamos a demostrar que eso era el seno de x. Lo que estaba en verde era tangente de x. Y el cateto adyacente era coseno de x. Y siempre eran valores menores, y como máximo van a llevar hasta 1 y menos 1. Y acá tenía la cotangente de x. Entonces, de ahí viene ese comportamiento con respecto a los valores que puede tomar el seno, el coseno y la tangente. ¿Cuál es la buena noticia? Que el seno y el coseno tienen el mismo rango de valores. Su mínimo valor es menos 1 y su máximo valor es 1. ¿Sí? Ahora, ¿quién no tiene límite? Como está fuera de la circunferencia, en la mayoría de los casos, el segmento tangente de x, que está representado de forma geométrica, va a tomar valores muy pequeños hasta valores muy extensos. ¿Sí? A excepción de qué cosa? De que x sea diferente de múltiplo de quién? De pi medios. ¿Sí? De pi medios radianes. Entonces, al momento de trabajar con ecuaciones, estas serían mis nuevas fórmulas que tengo que manejar. Porque va a haber ocasiones donde yo estoy hallando una función, una ecuación donde el seno está elevado al cuadrado, y al hacer la cuadrática, o al desarrollar en forma de una ecuación cuadrática, sale un valor 3 positivo. Entonces, no coincide, solamente el seno puede tomar de menos 1 hasta 1. Entonces, para esa cuestión es lo que nos dan este tipo de valores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que manejar. Que el seno y el coseno varían entre menos 1 y 1. ¿Sí? En cambio, la tangente de x no tiene problema. Puede tomar cualquier valor real que yo pueda imaginar. Un valor muy pequeño hasta valores muy, muy inconmensurables. Es decir, menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. El rango de valores que pueden tomar estas tres razones trigonométricas que están presentes en la calculadora. Ya que vamos a usar bastante en la calculadora. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo resolvemos ecuaciones? Entonces, simplemente tenemos que despejar ¿qué cosa? La incógnita. Ya sabemos ya que podemos aplicar coseno a la menos 1 o aplicar igualdades. Pero no siempre vamos a tener valores de ángulos notables. Entonces, en algunos casos vamos a tener que utilizar la calculadora lastimosamente. Pero esto es lo que hacemos en realidad. En el fondo, vemos a qué valor se aproxima o a qué valor corresponde este cociente e igualamos los ángulos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en una ecuación trigonométrica para despejar el ángulo. ¿Sí? De forma práctica. Como todavía no dieron función inversa, entonces no lo estoy explicando de esa manera para aquellos que ya manejan esa parte. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo primero, si en la ecuación trigonométrica, bueno, a escribir, existen más de una razón trigonométrica, nosotros tenemos que expresarla solamente en función de una. Debemos transformar en solo una de ellas. ¿Sí? La segunda, la que generalmente suele utilizarse y que en casos especiales nomás deja de servir, es
Dejar todo en función de quién. De seno, coseno o quién. O tangente. Entonces, esas son las recomendaciones. Y ahora vamos a ver por qué se dan estas recomendaciones. ¿Sí? No sé por qué le puse acá tilde. Recomendaciones. Ahí sí. Y ahora podemos ver ejemplos. No hay mucha teoría. Esto sería una explicación nada más del por qué tienen estos comportamientos, estas razones trigonométricas. Todo deriva de la circunferencia trigonométrica. Después se generaliza para la recta de los números reales. Entonces nos vamos ya al primer ejemplo. ¿Qué suerte, boludo? Sí, a full están ellos. Bueno, entonces tenemos acá, resuelva la siguiente ecuación sabiendo que x varía en dónde. O sea, los ángulos que yo halle o los valores de x que verifico en la ecuación tienen que estar entre 0 radianes y 2 pi radianes. Para aquellos que no son tan fanáticos del sistema radian, entre 0 grados y cuánto. 360, no tengo que pasar de ese rango de valores. O sea, mi x tiene que estar entre 0 y 360. Si me sale un valor mayor, eso deja de ser solución, porque el problema me está condicionando. Entonces tengo la siguiente ecuación. En este caso, ¿cuántas razones trigonométricas intervienen en esta ecuación? ¿Cuántas razones intervienen? ¿Una? ¿O hay seno, hay coseno, hay tangente? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, parece que están reflexionando mucho ya. Entonces, seno de x más pi cuartos solamente tiene una razón trigonométrica, entonces no hay que hacer. Ya está hecha, ya está todo en función del seno. ¿Sí? Entonces la primera no entra porque ya prácticamente aparece solamente una. Entonces, ¿qué nosotros sabemos? Que seno de tal ángulo me tiene que dar 1. O dicho de otra forma, x más pi cuartos tiene que ser igual a un arco cuyo seno vale ¿cuánto? 1. Si yo ingreso eso en la calculadora, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar ese valor? Seno a la menos 1 de 1. 90. 90. Es decir, acá tenemos dos caminos. Seguimos trabajando con radianes, entonces acá pongo pi medios. Ya sé que pi cuartos es simplemente poner 180 dividido 4, es decir, 45. 45 grados. Entonces, el otro camino, ¿cuál sería? Si no quieren trabajar con el sistema radian, bueno, entonces x más 45 me tiene que dar 90. Entonces, ¿cuál es más familiar? ¿El camino 1 o el camino 2? El 2. El 2. Entonces, por el momento dejamos allí. Entonces aquí despejamos. X sería simplemente 90 menos 45, ya sabemos el resultado. X es igual a 45 grados. ¿Tiene sentido? 45 más 45 me va a dar 90. ¿Y hay algún otro valor que me puede dar 1? No hay. El otro valor posible podría ser 270, que también es múltiplo de 90. Pero si yo hago seno de 270 me sale 1 positivo. No, negativo. Lastimosamente no. Entonces solamente hay un único valor. ¿Qué pasa? Como hay una única solución, verifica 45 más 45 o pi cuartos más pi cuartos
Seno de pi medios es igual a 1. Este no es el único camino para resolver. Sería el camino más práctico. Pero hay otros. ¿Qué ocurre? Ya voy a mostrar para que vean. Seno de x más pi cuartos. Y ya sé que eso es igual a seno de 90. ¿Sí? Entonces, este seno de 90 puedo pasar restando. Menos seno de 90. Eso me tiene que dar ¿cuánto? 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo puedo o no puedo transformar esto en producto. ¿Sí? Sería el doble del coseno de quién? De x más pi cuartos. Y acá voy a poner ya 45. Es que estamos trabajando en 6 hexadecimal. 45, 45. Entonces acá sería 45 más 90. Me va a dar 135 partido 2. ¿Por qué cosa? Por seno de la resta. X más cuánto. Sería 45, le resto 90, me va a dar menos 45 partido 2. Eso me tiene que dar ¿cuánto? 0. Entonces el 2 ya sabemos que es diferente de 0. Entonces ya tenemos ¿cuántas razones trigonométricas tenemos hasta ahora? 2. 2. Entonces acá nos complicamos. Porque en vez de sacar ya un valor de forma directa, estamos teniendo 2. Entonces acá tenemos la primera posibilidad, que coseno de x más 135 partido 2 me dé 0, o qué cosa, que seno de x menos 45 partido 2 también me dé 0. Entonces estamos teniendo ya soluciones extrañas. Entonces siempre usted tiene que apuntar a lo más práctico posible. En este caso no me conviene aplicar qué cosa, transformación de resta en producto. ¿Sí? Entonces tienen que atender con esas cuestiones, porque a veces nos complicamos. Se complica hallar la solución. Obviamente va a haber casos en donde no hay de otra y sí o sí hay que resolver, pero este no es el caso. El caso más rápido es simplemente despejar o decir ya que x más 45 sería igual a 90, porque ya tenemos ya el valor notable, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, de no complicarse. Le va a salir el resultado, pero demasiado extenso ya va a ser su cálculo auxiliar y van a perder demasiado tiempo. Entonces por el momento este camino no. Solamente querían que vean que no solamente es la única forma, no es viable. Entonces, dudas, consultas hasta aquí. Ninguno. Ninguna. Entonces ya sabemos ya cómo ir resolviendo ecuaciones a partir de la primera solución, que casi siempre nos dan el primer cuadrante. Bueno, después nos vamos al siguiente. Nos da otra ecuación y siempre va a ser entre 0 y 360. Entonces, eso ya saben, en el examen va a salir lo mismo para la segunda etapa, entre 0 y 360. Entonces, ¿qué tenemos? 2 veces el seno cuadrado de x, le resto 1. Eso me tiene que dar el negativo de quién? Del seno de x. Entonces, ¿qué ocurre? Acá tengo seno cuadrado de x y acá tengo seno de x.
Y acá vamos a darle un pequeño apodo, es decir, un cambio de variable. Y decir que t es seno de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? En vez de seno de x voy a tener 2 por t al cuadrado menos 1. Eso tiene que ser igual a ¿quién? A menos t. Entonces, en el fondo, ¿qué estoy teniendo? Una ecuación cuadrática. Exactamente. Entonces, vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, reordeno. Esta t que está restando va a pasar sumando. Y ahí igualo a 0. Ahí sí tengo mi ecuación cuadrática. Entonces me es más fácil de resolver. ¿Por qué? ¿Por qué puedo resolverla como una ecuación algebraica? Porque no aparecen las funciones trigonométricas. Hice un cambio de variable para que me sea más sencillo encontrar los posibles valores. Simplemente es como una ayuda, una herramienta extra. Entonces, sacamos aquí. Este es A, el valor de B y el valor de C. Nos vamos a hacer por la ecuación, por la fórmula general de la cuadrática. B vale 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos ¿quién? 4 por el valor de A que vale 2 y C vale menos 1. Todo eso partido entre ¿quién? 2 por 2 que me va a dar 4. ¿Sí? Hasta acá, dudas, consultas. No, profe. Entonces acá voy a tener menos 1 más menos 1, acá 4 por 2, 8. Positivo, le sumo 1, 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Partido en 4. ¿Sí? Entonces tenemos dos posibles, pero en este caso no estoy hallando x. ¿Cuál es mi letra? T. T. Entonces tengo dos posibles valores de t. T1 y T2. Entonces sería menos 1 más 3 me va a dar 2. Dividido 4 me va a dar un medio. Menos 1 menos 3 me va a dar menos 4. Dividido 4 me va a dar Menos 1. menos 1. La gran pregunta. ¿T a quién era igual? Seno de X. Entonces, está dentro del rango de valores que puede tomar seno de x, menos 1 y un medio. Sí. Entonces, no hay problemas. Entonces, ahora hallamos, una vez que hallamos t, ahora falta hallar los posibles ángulos. ¿Por qué decimos posibles? Porque tenemos que verificar. Entonces, vamos a analizar primero t1, que es, ¿qué signo tiene? Para empezarlo. Positivo. Positivo, entonces nosotros, ya positivo, entonces T1 era seno de X, es igual a positivo un medio. Hago énfasis en el positivo porque ¿en qué cuadrante es positivo? En el Primero Sí, yo. primero. exactamente, muy bien Josía, muy bien Fleitas. Entonces, si yo despejo acá X, ¿cuál es mi primer valor? Ship seno o un arco cuyo seno vale un medio, entonces ya sabemos que es 60 grados. Entonces, para no complicarnos la vida y no estar haciendo la reducción una y otra vez, hay una pequeña regla. Profe, 30. ¿A qué? Me emocioné. Ahí Sí, está, sí, sí. gracias. Ahí está justo eso que te iba a decir, bro. Ahí está, justito. 30 grados entonces tenemos, y eso está en el primer cuadrante. Me falta analizar quién. Este ya está, me falta hallar en el segundo. ¿Cómo traslado a un ángulo del segundo? Entonces ahí viene esta pequeña regla que le voy a mostrar aquí. Entonces acá, observación. Eso sería como un dato extra para ustedes. Dibujo mi plano cartesiano y ya hay una forma rápida de encontrar. Y mi recomendación, pongan ya en su formulario. Cuando X está en el primer cuadrante no hay problema. Sí, todo tranquilo.
Entonces, X está medido en radianes o sexagesimal. Y acá, para que no se confunda, sexagesimal. Cuando yo quiero transformar o pasar del primer cuadrante al segundo cuadrante, lo único que tengo que hacer es ¿qué cosa? Ese ángulo que está en el primero le resta 180. 180 menos X. Cuando yo quiero pasar al tercer cuadrante, es el proceso inverso a lo que hacíamos en la reducción. ¿Sí? Acá en el tercer cuadrante sería a 180 que le tengo que sumar. El ángulo en el primer cuadrante. Y por último, en el cuarto cuadrante, entonces esto tienen que ir anotando ya, porque ya va a ser como una regla. Para no estar una y otra vez 360 y le resto el ángulo. Eso es porque estamos trabajando con razones trigonométricas. Por más que sean ángulos de diferentes valores, como estuvimos viendo en el primer ejemplo, ¿qué ocurría? Coseno de 60 era equivalente a coseno de 300. Y son dos ángulos totalmente diferentes, uno en el primero y otro en el cuarto cuadrante. Algo similar está ocurriendo aquí. Estoy viendo que el primer ángulo que encontré, que hace que el seno sea un medio positivo, porque me dé cociente un medio, es 30. Pero hay otra probabilidad que también esté en ¿dónde? En el segundo cuadrante. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Ya tengo ya X1 y ahora voy a hallar X2. A 180 le resto ¿cuánto? Para moverme en el segundo cuadrante. 30 grados. ¿Cuánto me va a dar eso? 150. Entonces comprobamos. Seno de 150, ¿verifica o no verifica? Sí, un medio. Entonces ya ahí matamos todas las posibilidades. Una vez que nosotros nos aseguramos, gracias por verificar, una vez que nos aseguramos de encontrar cuáles son los ángulos que hacen que el seno sea positivo e igual a un medio, bueno, terminó ahí nuestro trabajo. Ya encontramos las dos posibles soluciones, 30 grados y 150. ¿Cuál me faltaría entonces? Ya hallé T1. ¿Cuántos valores yo hallé lastimosamente? Este ya está. Me falta T2. Nunca me tengo que olvidar del otro valor. Para T igual a 2, me salió 1. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Seno de X tiene que darme menos 1. Entonces yo analizo en qué cuadrante ahora el seno es negativo. Hacemos por descartes. Yo ya sé que en el segundo y en el primer cuadrante son positivos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué cuadrante me quedan para que sea negativo entonces? El tercero y el cuarto. Descarta. Entonces vamos a ver qué ángulo me extrae. Son negativos. Seno de X. ¿Sí? Entonces si yo hago y extraigo el ángulo, dicho de otra forma, el arco cuyo seno, aquí perdón, nosotros usamos seno a la menos 1 de menos 1. ¿Cuándo me va a soltar el ángulo? ...270 grados. Todo le salió así, ship seno de menos 1. En mi caso, o sea, sí, pero a mí no me salió menos 90. ¿Te sale menos 90? Sí, Bueno, entonces cuando a mí me sale el ángulo menos 90. Entonces ese es un pequeño desfasaje que tiene la calculadora. Menos 90 en qué cuadrante, en qué no es menor a, vamos a decirle, estaban en el límite de un ángulo agudo. Entonces acá sí tenemos que hacer, lastimosamente cuando mi ángulo es negativo,
tenemos que hacer un pequeño análisis. ¿Dónde está ubicado menos 90? ¿O qué me está diciendo ese ángulo negativo? ¿Hacia dónde me estoy yendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces acá voy a indicarle que es Horario. exactamente. Entonces si yo me desplazo en forma horaria, voy a mover arriba para poner al lado mismo de ese. Si yo me desplazo en forma horaria 90 grados, me desplazaría aquí, eje positivo del X, hasta aquí. Aquí yo tengo menos 90 grados. Pero a mí no me sirve el ángulo en horario. ¿Cuál es el ángulo que nosotros analizamos? Antihorario. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Entonces nosotros sabemos que el total es 360. Pero ¿cuánto ya comí del pastel? 90. Entonces 360 menos 90, ¿cuánto me dan sentido antihorario? 270. Entonces, por esa razón, ese ángulo que está en sentido horario equivale a qué ángulo. Entonces, por eso es bueno saber cuál es el único ángulo. Al evaluar la razón seno, me dé negativo 1. ¿Cuál es el único ángulo notable o cuadrantal en este caso? 270. 270. Entonces, si se olvidaron de esto, bueno, van a tener que hacer este caso geométrico, donde simplemente me tengo que ir del revés, en sentido horario. Porque nosotros todos los ángulos que encontramos son todos positivos. 30, 150, todo lo que encontramos. 45, en ningún momento trabajamos con ángulos negativos. Sí es una respuesta válida poner menos 90, pero está incompleta nuestra respuesta. ¿Nosotros en qué sentido siempre trabajamos? Antihorario. Entonces, esta es la que tenemos que utilizar. Entonces, la gran pregunta, ¿hay algún otro ángulo que esté entre 0 y 360 que me dé menos 1? Prácticamente está entre el tercero y el cuarto cuadrante. Si le doy otro 90, ya pasa. ¿Y a mí qué me pide? Solamente entre qué valores. Entre 0 y 360. No hay ningún otro ángulo posible, ni haciendo reducción al primer cuadrante, que me dé negativo 1. Sabiendo bien que el ángulo solamente en donde me va a dar negativo. En el tercero y en el cuarto cuadrante. Y justamente encontré uno que lo divide. Está entre el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, por esa razón, esta es mi única solución. Dentro de 0 y 360. Porque es muy cercano ya a 360. Entonces, dudas, consulta hasta aquí. Entonces, por eso es bueno que tengan también en sus formularios los ángulos, los valores, los ángulos notables. En este caso de los ángulos cuadrantales. De 180 y ¿quién? 270. Para evitar hacer esta transformación que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces ahí terminó. Ya analicé T1 y T2. Y ambos me dieron valores positivos. Entonces, dudas, consultas hasta aquí, vayan preguntando por favor, ¿sí? No perdí ninguna pregunta. Entonces, ¿qué tienen que agregar en sus formulitas? Que sería una regla práctica para encontrar los ángulos. En este caso le voy a poner entre paréntesis que son solución de la ecuación. ¿Sí? Que verifican la igualdad.
¿Entre qué valores? Entre 0 grados y 360 grados. Hasta ahí nomás el límite de esta regla práctica. Pasamos los 360 y ya tenemos que analizar otras cuestiones. Otros conceptos más profundos que todavía no analizamos, o que todavía no les compete analizar lastimosamente. Entonces, ahí ya les pongo todo. Eje X y acá eje Y. Entonces, esto es lo que tienen que... Les voy a encuadrar por si acaso. Ahí estamos. Para que sepan. Nos vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Nos faltan dos más, o sea, uno más después de este y ya les libero, ¿sí? Ahora el siguiente. Acá que ya aparece. Coseno y seno. Exactamente, entonces ahí vuelve a entrar la recomendación. ¿Cuál es más fácil de convertir? ¿Convertir seno de x a coseno o coseno cuadrado de x a seno? Sin usar raíces. Entonces, si yo lo único, bueno, entonces cuando no sabemos qué hacer, simplemente hacemos por descartes. Si yo quiero dejar el seno de x en función de coseno, ya sabemos que al despejar me va a quedar más menos 1 menos ¿quién? Coseno cuadrado de x, aplicando la identidad fundamental pitagórica. Pero si yo quiero despejar coseno cuadrado, era simplemente el despejar el seno al cuadrado, tirarle al primer miembro, es decir, 1 menos ¿quién? Seno cuadrado de x. Entonces acá toda esta expresión que está entre paréntesis simplemente yo tomo como positivo. Pero acá ¿qué aparece? Ya de entrada luego ya se pone Argel. Tiene positivo y negativo y aparte que tiene otra vez. Raíz. Entonces en vez de hacer más sencillo estamos complicando la vida, no estamos complicando la situación. En vez de optimizar el tiempo de cálculo, estamos perdiendo tiempo técnicamente. Entonces ¿qué hacemos? Este no, este sí. Entonces a eso me refiero por descartes. Ver cuál de las identidades fundamentales o derivadas me va a ayudar a poder encontrar esta o a simplificar esta ecuación sin alterar su resultado. Simplemente que estamos alterando las equivalencias. Entonces 2 y en vez de coseno al cuadrado, ¿qué le voy a colocar? 1 menos seno cuadrado de x. Entonces se parece un poco a identidades. Buscamos expresiones que son similares o que nos den el mismo valor. Obviamente la idea es no alterar la expresión de forma drástica, es decir, que nos dé el mismo resultado. 2 por 1, 2, hago distributiva. 2 veces el seno cuadrado de x tiene que darme seno de x y le resto 1. ¿Qué me vuelve a quedar entonces? Cumpliendo mi cometido, mi incógnita sigue siendo x y mi única incógnita sigue siendo seno de x. Para aquellos que no son tan amigos de las razones trigonométricas, decimos que t va a ser seno de x. Hacemos un pequeño cambio de variable para poder darnos cuenta de qué tipo de ecuación es. Entonces, seno al cuadrado de x es lo mismo que tener t al cuadrado y acá voy a tener t menos 1. Si quieren hacer directo, nadie le va a decir nada. Simplemente es para que vayan adecuándose. Entonces a mí me conviene que esto sea positivo. Entonces tiro todo al segundo miembro. Entonces me va a quedar 0. Estaba la t y vamos a ordenar ya de forma directa. Si no entienden me avisan y voy a hacer más paso a paso. Este 2t que está restando va a pasar sumando. 2t cuadrado. La t ya estaba sin alterarse y menos 1 menos 2 me va a dar Menos 3. menos 3. Entonces, para que no le explote el cerebro, entonces ponemos de esta manera. Al ser una igualdad, no alteramos nada en términos de valores. 2t cuadrado más t menos 3.
Entonces, volvemos a hallar t por la fórmula general de la cuadrática. Ahora, si quieren factorizar, sin problemas. Trinomio de la forma ax, posiblemente salga el valor que estoy buscando. Entonces vemos. Acá tengo a, acá tengo b y acá tengo c. Entonces esto voy a bajar un poquito más para que esté un poco más ordenado. Pues no digan que soy demasiado desordenado. Ahí estamos. Entonces acá tengo menos 1 porque es menos b más menos b al cuadrado, que en este caso b vale 1, elevo al cuadrado y le resto 4 veces el valor de a, que es 2, y el valor de c, que es menos 3, siempre con su signo. Todo eso dividido 2 por 2, que es 2 por a. Hago las cuestiones correspondientes. Me va a quedar menos 1 más menos 4 por 6, 24. Positivo, le sumo 1. Me va a dar 25. La raíz cuadrada de 25 me sale 5. 2 por 2, 4. Entonces voy a tener dos posibles valores. Otra vez. Lastimosamente. T1 y T2. Y vemos. Acá menos 1 más 5. Me queda 4. 4 dividido 4 me va a dar 1. Entonces este sí puede ser un valor admisible. El máximo valor del seno, 1. 1. Y después acá menos 1 menos 5 es menos 6. Dividido 4, ¿cuánto me va a dar? Entonces 6 dividido 4 negativo. Acá me va a quedar 3. Y abajo, ¿qué me va a quedar? 2. Entonces menos 1.5. ¿Puede tomar realmente el valor 1.5? Ya pasa ya. Entonces, para nuestra buena suerte, o para su buena suerte, no admite ese valor. De hecho, si ustedes ponen shift seno de menos 1.5, le va a salir macho error, porque no existe ese valor. Entonces, la buena noticia es quién es el que vamos a utilizar entonces. Este es el que vamos a utilizar. Entonces, no nos queda de otra. Perdón que mueva demasiado. Ahí. Entonces, para t igual a 1, ya sabemos que t realmente es seno de x igual a 1. Entonces, ¿cuál es el ángulo en el primer cuadrante que nos va a sacar? $90. Entonces ya encontramos en el primer cuadrante. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay algún ángulo que esté relacionado con el de 90 que me saque, o sea, ese ángulo que sea diferente de 90 y que me siga dando 1? ¿Qué yo hago? 180 menos 90 me sigue dando 90. Vuelvo otra vez al primer, o sea, a un ángulo cercano al primer cuadrante. Entonces cuando son ángulos cuadrantales, que generalmente suelen ser únicos. Entonces no hay. ¿Sí? Si yo veo seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Si yo voy analizando todo lo que sea múltiplo de 90. Seno de 270, totalmente lo contrario, menos 1. Seno de 360, Cero. entonces 0. Entonces por eso no hay un ángulo en el segundo cuadrante. De hecho en el primero no hay, tampoco. Simplemente es un ángulo cuadrantal. ¿Sí? Entonces posiblemente otro ángulo cuadrantal es lo que me tiene que dar un valor similar. Entonces, ¿cuál es la única solución entonces? Que x sea 90 grados. Y vemos 2 por coseno cuadrado de 90. Entonces, si quieren asegurar en su examen, la verificación. 2 por coseno cuadrado de 90. Tiene que darme seno de 90 restado 1. Esto me va a dar 0.
¿Y el otro cuánto me va a dar? Cero. Entonces verifica. Encontramos el ángulo que estábamos buscando y justo está entre 0 y 360. Verifica. Si ustedes verifican las otras tres soluciones que encontramos, que sería 30, 150 y 270, ¿en dónde tengo que verificar? En esto que está aquí. Y los tres me tienen que salir el mismo valor tanto a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a verificar a ver si realmente son esos tres valores. Nosotros tenemos el examen para asegurar y no se queden con la duda. Hacemos 2 por seno cuadrado de 30 o seno de 30 elevamos al cuadrado, multiplico por 2, sería 0.5. El resto 1 me da menos un medio. Y seno de 30, ¿cuánto me va a dar también? Un medio, multiplico por 1, negativo, me va a dar menos un medio. Verifica este. Este verifica. Verificado. Hago lo mismo con el de 150, lo mismo. Porque me va a salir 2 por un cuarto, un medio positivo. Le resto 1, me va a quedar menos un medio. Y acá lo mismo. Seno de 150 sale un medio positivo. Multiplico por menos 1, también verifica. Y el más dudoso es 270. Entonces hacemos seno de 270 al cuadrado es menos 1 al cuadrado, 1. Por 2 me va a dar 2 menos 1, me queda 1 positivo. ¿Sí? Entonces sería 2 por seno cuadrado de 270. Y acá me va a quedar menos 1. Entonces en este caso también verifica. Entonces las tres soluciones que encontré, o mejor dicho, los tres valores que encontré sí son soluciones. Entonces algunos... Sí, ¿qué pasó? Pero tipo esa parte de la verificación, esta última, ya no hace más falta, ¿verdad? En el examen, por ejemplo. En el examen yo le voy a poner para que no fallen, ¿sí? Porque a veces hay soluciones extrañas que no verifican. Sí, Ah, entonces para asegurar le voy a poner para que verifiquen. Pues se pueden hacer con su calculadora nada más. dale, dale. ¿Sí? Bueno, y el último ejemplo y luego ya les libero, ¿sí? Entonces ya no nos unimos más después del almuerzo. Ok, ya pasé todo. A ver, acá estamos. Y el más facilito para el último. Vamos a ver qué pasa acá. Tenemos esta siguiente ecuación. Nuevamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la mala noticia? Vamos a empezar con las malas noticias. Estas coseno y seno. Exactamente. Entonces, ¿quién es más? Acá está un poco dudoso. ¿Quién es más fácil de comer? Acá tengo 2x y acá que tengo. X. Entonces, convertir seno de x a un ángulo que tenga 2x es muy rebuscado. ¿Cuál es más sencillo? Entonces, no hay luego una identidad fundamental o derivada que me relacione el seno de x con el coseno de 2x. Sí, pero sí hay otra. Coseno de 2x, ¿a quién era igual? A coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces, por si no se recuerdan, bueno, acá estoy yo para ayudarles. Esto no me sirve. 1 menos ¿quién sería? Seno de X. Seno cuadrado de X. Entonces, dicho de otra forma, coseno de 2x es simplemente tener ¿qué cosa? 1 menos y se repite dos veces esto. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar de forma sencilla. Entonces, nos deshacemos ya el coseno de 2x. Entonces, en vez de poner coseno de 2x, ¿qué yo voy a poner? 1 menos 2 seno de x al cuadrado. Eso me tiene que dar 1 más ¿quién?
más 4 seno de x. Entonces, dudas, consultas hasta aquí. Esto ya borrar y a poner en rojo. ¿Qué utilizamos acá? Fórmula de arcos dobles. Y todo que esté en función de quién. Seno. Solucionamos, ¿no? El tema. Sí, solucionamos. Entonces, si no le están pillando, bueno, ponemos acá otra vez el apodo amigable. T igual a seno de x. Entonces voy a tener 1 menos 2 t al cuadrado tiene que ser igual. Acá ya podemos 1 menos 1 al despejar. Se van. Son la misma operación en miembros diferentes. Se cancelan. Menos 2t cuadrado tiene que ser igual a 4. Y por favor no hagan esto. Yo sé que la tentación es mortal en estos casos y queremos simplificar. Si hacemos eso estamos perdiendo valores. ¿Qué valor específicamente estamos perdiendo? Entonces vamos a hacer por el método usual. Este 2t cuadrado que es negativo, voy a pasarlo a ser positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Que se repite dos veces. La T. Factor común. Exactamente. Entonces acá aplicamos factor común. Y justamente lo que encontramos. Perdemos el valor t igual a 0. O sea que yo no podía hacer esa división porque t puede valer 0. Entonces t puede valer 0 o 2t más 4 también puede valer 0. Entonces tenemos ya el primer valor. T igual a 0. Acá ¿qué va a quedar? El 4 pasa negativo y el 2 pasa dividiendo. 4 dividido 2. Menos. Menos Entonces lastimosamente como t es amigo del seno de x, ¿quién no entra dentro del rango de valores? menos 2. 2. Entonces, ¿qué iba a pasar si yo simplificaba acá? Para que vean, nada más voy a borrar. Suponer que nos emocionamos. Mira acá, tacho este con este, todo bien. Me va a quedar 2, o si quieren ya 2 negativos, acá tacho con este. ¿Qué me va a quedar? Que t me va a salir menos 2. Y que ese es un valor admisible para seno de x. Claro que no. No. No, entonces que nosotros decimos, no emocionamos, no tiene solución. Y ahí ya está mal, porque ¿cuál sí tiene solución? Se pierde valores. Entonces, atiendan con eso, no simplifiquen nomás por simplificar. Cuando ya no hay de otra, ahí sí. Pero en este caso sí hay de otra. Hacer factor común. Entonces, como t vale 0, ¿qué valores de x me va a dar que la razón seno sea 0? 180. Sí, Y 360. exactamente. Entonces, hacemos 180 menos 0, me da 180. 360 menos 0 me va a dar 360. Entonces, esos son los dos únicos valores que verifican. Entonces hacemos coseno de 2 por 180 me va a dar coseno de 2 por 180 tiene que ser igual a 1 más ¿quién? 4 por seno de 180. Esto me va a dar 0. Entonces a la derecha me sale 1. Y coseno de 360, ¿cuánto me va a salir también? 1. Entonces verifica. Me voy al siguiente. Coseno de 2 por 360 tiene que ser igual a ¿quién? A 1 más 4 por seno de 360. También me va a dar 0 esto. Y 2 por 360 me va a dar ¿cuánto? 720. Pero no importa cuántas vueltas di porque di 2 vueltas nada más. ¿Cuánto sigue valiendo entonces esto? 1. Entonces, 2 soluciones me perdí si yo tachaba esto. Si yo hacía todo este ya por ahí que está aquí, que está mal. 2 soluciones me iba a perder. En vez de decir no tiene solución,
Si tenía solución había sido. Así sería. Para que esté más. Entonces, de esa manera es como se comportan las ecuaciones trigonométricas. Entonces acá dudas, consultas. No. Bueno, Así, así. no sé quién levantó la mano, señorito o señorita, ¿qué pasó? No, para Ricardo nomás, sí, estaba Ah, escuchando. ya. Ok, ok. Que escuchen, atiendo. Atiendo. Entonces, después ya quedan solamente los ejercicios. Eso va a quedar a su cargo. Claro que sí, escucho. Muy bien. Entonces, ya que no hay dudas o consultas, entonces ya le libero. No sé si alguien se unió tarde para poder ponerle presente. El que me falta es Alessandro. No sé si... No, profe, parece que no. Ok, entonces estamos bien. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos oportunamente el próximo martes y ya pueden ir practicando con los ejercicios. Si hay alguno que no les sale, no están seguros, bueno, la próxima clase